Porque ¿qué pasa con ganancias? Bueno, hay mucha incertidumbre. Recordemos el anuncio, el pedido que Sergio Massa le había hecho a Guzmán. Hay que subir el mínimo no imponible porque cada vez más gente paga impuestos a las ganancias, asalariados, 850.000 en este momento. Y ahora viene una discusión, porque en un principio era, bueno, ya que están las paritarias empujando los salarios para arriba, obviamente cada vez entra más gente, ¿qué va a pasar? Bueno, mirá esto. Acá hay algo que seguramente va a ser una discusión fuerte. Sería, según la información que hasta ahora nos están dando del Ministerio de Economía, después del aguinaldo. Con lo cual... Te invoca. Claro. Para decirlo rápido. Porque recordemos que los aguinaldos se pagan en junio, ¿no? Depende más o menos la empresa, claro, pero en general se pagan en junio. Y esto sería con un... O sea que en junio con el aguinaldo me invocan con el impuesto a la ganancia. Te invocan. Muy bien. De todos modos, lo que está pensando el Ministerio de Economía es ajustarlo con una fórmula que mezcla salarios e inflación. Daría hasta ahora, si tomamos la inflación de los primeros 4 meses del año, lo ubicaría en 271.124 pesos, es decir... A partir de ahí pagás. A partir de ahí paga el asalariado impuesto a las ganancias. El tema es desde ya, ¿no? Claro. Estamos previendo, esto yo creo que a esta altura ya es un escenario optimista. Sí. 70% anual. Sí. Con lo cual... Ahí hoy hablaba con un tributarista a la mañana que me decía, el mínimo no imponible debería ser, para no haber perdido desde noviembre para acá, con la inflación que hubo de noviembre para acá, 300.000 pesos. Claro, o sea, esta sería la cifra, 271.124 brutos. Así es, esto sería lo que da la fórmula del gobierno, un 20% más, pero claro, ya te digo que la estamos corriendo detrás, claro, y lo lógico sería ubicarlo en 300.000. Déjame que lo sumo a César Litvin para que hablemos de esto, que es experto en derecho tributario. César, soy Luis Novarecio, con Pancho Olivera los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Luis y Pancho? Un gusto saludarlos. Me da media vergüenza porque... Está muy bien lo que acota Pancho, sí, y la realidad es que hay mucha incertidumbre. No es lo mismo que el decreto salga este mes, que claro, salga el mes que viene, claro, porque todos los que están afuera del impuesto... el aguinaldo no le suma, no pagan, queda exento el aguinaldo. Claro. Quiere decir que me parece que es una perversidad, y me juego en decirlo así, que lo hagan en julio y no en junio, ¿sí? No, es como decíamos recién con Pancho, doctor, o sea, lo hacen exprofeso para invocar a la gente con la aguinaldo y rascar la olla desde cualquier lugar. Aparte pienso en la cifra, una persona que paga impuesto a las ganancias, creado por Perón para un segmento pequeño, que gana un poco más de 250.000 pesos, es una contradicción increíble. Sí, el cálculo, Luis, que yo hago es, hay que considerar que el último ajuste llegó hasta octubre del 2021, ¿sí? Quiere decir que no hay que medir solo 4 meses del 2022, sino que hay que agregar 2 meses de noviembre y diciembre del 2021. Por eso el cálculo es que llegue a 300. Claro. ¿Sí? Y hay que considerar que no es de bolsillo, es bruto. El sueldo bruto. Con lo cual, claro. Igual hay un punto también que es una verdadera obscenidad, el tema de los autónomos. Los autónomos empiezan a pagar impuestos a las ganancias cuando ganan más de 65.141 pesos. Increíble. O sea, nada que ver con los asalariados. Alguna vez, doctor, vamos a hacer el club de los autónomos, dentro de los que me incluyo, aunque somos los maltratados del sistema definitivamente. Absolutamente. No digo de que el asalariado debería pagar igual que el autónomo, digo que el autónomo debería estar equiparado, claro, en las mismas deducciones que tiene el asalariado, porque el autónomo es un trabajador también, en otro formato, pero es un trabajador. Afecta una garantía constitucional, la igualdad de la ley. César, si el gobierno decide pagar este costo, porque este costo político, quiero decir, tomando esta decisión de subir el mínimo no imponible para después del aguinaldo, es que evidentemente hay una necesidad importante fiscal. No sé si en esto tendrá que ver el Fondo Monetario. ¿Qué pensás vos? No, la realidad es que la información que yo estuve viendo es que hoy la emisión está cubriendo cerca del 80% del déficit fiscal. O sea que me parece que es casi lo mismo, un poco más de emisión, un poco menos de emisión. Estamos hablando de una situación que se viene dando con inflación.
los precios de los alimentos y de la subsistencia van por el ascensor, los salarios se van recomponiendo más tarde que temprano por la escalera y el mínimo queda en planta baja. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es movilizar el mínimo más rápido y no en forma discrecional. Yo creo que la ley lo tiene que establecer en forma automática, trimestralmente, con esta dinámica inflacionaria. Ahora, le hago una pregunta, Doc, para que lo llevemos a números concretos. Hoy son 250.000 el mínimo imponible. 225.000. 225, ¿no? Brutos. Sí, o sea, ¿qué le saco? ¿Un 18% aproximadamente, doctor, para saber cuál es el neto que me llega al bolsillo? Hoy el de bolsillo es 187.500 pesos. Hay que decirle a todos los que nos están viendo, y aquí dentro, que si cobran 187.000 pesos van a pagar el impuesto a las ganancias, salvo que se modifique el decreto, cosa que no va a pasar. Exactamente. Lo cual sí, ¿y cuánto el de 190.000 pesos, cuánto le retienen de ganancias, doctor? Bueno, depende ahí las cargas de familia que tenga, si tiene hijos, no tiene hijos, etcétera. Pero el efecto que tiene esto, que no tiene una excelente técnica legislativa, todo lo contrario, es que cuando se empieza a pagar en los escalones superiores y no en los inferiores. El impuesto a las ganancias va desde el 5 al 35%. No es lo mismo pagar el 5 que pagar el 28 o el 30%. ¿Cómo te parece que habría que actualizarlo dado este nivel de inflación? Porque fíjate que ya hubo que adelantarlo 6 meses a este cambio. ¿Cómo crees vos que qué sistema...? La propuesta es muy clara, Pancho. No sirve actualizar la deducción especial, que es lo que estamos hablando, si bien mucha gente le dice que es mínimo no imponible, pero solo se está actualizando una deducción que se llama deducción especial. El sistema debería funcionar actualizando la tabla, actualizando todos los mínimos no imponibles, deducción especial, cargas de familia, hijos, cónyuges, otras cargas, en forma trimestral automáticamente. Claro. Ese sería lo que debería hacerse para que el impuesto a las ganancias no afecte tanto el bolsillo de la gente que trabaja, teniendo en cuenta que no la está pasando bien porque cada vez que va al supermercado le cuesta más alimentarse. Acá nos están preguntando por impuesto a las ganancias sobre jubilados, ¿no? Que estoy pensando, la jubilación mínima es 32.000 pesos, pero digo, ¿cuándo y cuánto pagan los jubilados? Bueno, los jubilados tienen un tratamiento especial. Los jubilados, los tengo acá, tienen un monto muy importante. Sí, los jubilados empiezan a pagar cuando supera 8 salarios mínimos vitales y móviles. Y esos salarios se van modificando mes a mes. Ahora, pero para que... Sí. Con lo cual hoy están más o menos en 300.000 pesos. Pero digo, ¿no es un contrasentido? Uno pagó en toda su vida laboral impuesto a las ganancias y aportó para un beneficio previsional. ¿No es una doble imposición que me vuelven a hacer pagar por lo que yo pagué ahorrando a lo largo de mi vida laboral? Es un tema polémico lo de los jubilados, porque básicamente al jubilado se le está quitando calidad de vida cuando se le cobra impuesto a las ganancias. Hay fallos de la Corte que consideran que están en un estado de vulnerabilidad y en función de eso no deberían pagar impuesto a las ganancias. Con lo cual, hay toda una parte de la biblioteca que considera que el jubilado no debe pagar ganancias. Y además yo considero que el jubilado no debería pagar bienes personales, porque si llegó a hacer un ahorrito porque no le va a alcanzar la jubilación, bienes personales se lo va a ir quitando en alícuotas que son muy importantes y ya no son generadores de renta activa. Entonces, el tema de los jubilados me parece que debería eliminarse del impuesto a las ganancias, dado la situación específica que tiene. César, no sé si tenés el número en la cabeza, pero esto obviamente no siempre los salarios bajos pagaron impuesto a las ganancias. ¿Podemos comparar con alguna otra época, no sé, principios de los 2000 o en los 90? ¿Qué salarios estaban grabados? ¿Qué nivel a precio de hoy? No lo tengo, porque se ha ido distorsionando a partir del año 2000, con lo que fue la famosa tablita de Mashinea, no sé si recuerdan. Claro. Se generó toda una distorsión en el tema de los mínimos no imponibles.
Y la realidad es, lo podemos decir en números, el impuesto a las ganancias es para aquellos que ganan mucho dinero, o sea, los que tienen ganancias, los que superan el monto para subsistir. Y el monto de subsistencia no solamente tiene que ver con la alimentación, sino con la vestimenta, con lo que debe pagar para tener una vivienda, y incluso el tema del ocio. El ocio tiene que estar incluido dentro de la determinación del mínimo no imponible. Bien. La clave es que tenga un buen mínimo no imponible. ¿Qué significa un buen mínimo no imponible? Es que el asalariado pueda subsistir con lo que gana y con lo que le sobraría, ¿sí? Pague impuestos a las ganancias. Pero claro, ese dinero que va al Estado deja de tener un efecto económico productivo, o sea, no va al ahorro, no va a la inversión, porque va al Estado, no va al bolsillo del trabajador ni a ningún otro destino que puede movilizar la actividad económica. Doctor, gracias como siempre, le dejamos un saludo. Adiós, un gusto, buena jornada. Luego, doctor César Litvin, especialista tribunal. La cantidad de mensajes que tenemos, acá tengo uno que se dirige a ustedes dos, a Carabajal y a vos, ¿Por qué no muestran más los goles del triunfo de Boca? La verdad que... No, acá Mirta está enojada con usted, tiene razón. Sí. Si no quieren mostrar los goles de Boca, díganlo. Claro. O sea, acá,